El cuento de hoy se llama Nicolás Petro y Euclides Torres contra Admet Escaf. La historia es la siguiente. Ese día se reunió con el señor Christian Dies, Admet Escaf, y transportó unos recursos para la señora Verónica Alcocer. Según Admet Escaf, Christian Dies financió la campaña paralela que llevaba Verónica Alcocer. Bueno, gracias a esas declaraciones y a otras más, cuando Nicolás Petro fue interrogado por la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra los congresistas del Pacto Histórico Admet Escaf y Pedro Flores. Esto ocurrió en la época en que Petro no gustaba de su hijo. Fue en la época en que decía yo no lo crié. Y fue en la misma época en que Nicolás Petro no gustaba de su padre, que dijo ante toda Colombia, se puso de pie y pronunció estas palabras: no me voy a sacrificar por nadie, ni siquiera por mi padre, porque él no me crió. Voy a colaborar con la justicia, lo hago por mi familia y por mi hijo. No quiero que mi hijo viva lo que yo viví. Yo quiero que mi hijo tenga un abrazo mío cuando lo necesite, cosa que yo no tuve cuando fui niño, porque mi padre, cuando no estaba en la guerrilla, estaba preso, y cuando no, se iba para Francia, a asilarse a Francia. Fue en esa época cuando Nicolás dijo que iba a colaborar con la justicia. Muchos colombianos le creímos. Dijimos, hombre, qué bien que este muchacho se arrepienta de lo que hizo y colabore con la justicia, diga la verdad. Hizo el intento y después se arrepintió. Dijo que no, que la fiscalía lo estaba presionando para volverlo enemigo de su padre. Pero si fue su padre quien dijo que no lo había criado, no fue la fiscalía. Que se sintió presionado por la fiscalía para que dijera cosas que la fiscalía quería escuchar, ¿no? Más o menos fue lo que dijo. Pero este video con el que comenzamos el programa, lo saqué de un video bastante largo, donde él habla con mucha tranquilidad. Es un interrogatorio bastante humano, es un interrogatorio bastante civilizado, donde no hay presión. Los señores fiscales, los que están ahí, son muy amables con él, son muy permisivos. Él habla con tremenda tranquilidad. Entonces, luego de esto, donde dice muchas cosas, donde salpica a más de 27 personas, incluida la primera dama, la esposa del presidente Gustavo Petro, y a otros que intervinieron en la campaña Petro Presidente, donde lo hace de una manera libre, sin ninguna presión. Luego dijo que no. Pero esto ocurrió después de que Petro, cuando se vio en apuros, cuando se vio contra las cuerdas, fue a la casa de Nicolás Petro en Barranquilla. Eso fue un privilegio que le dio la fiscalía, de estar en su casa, precisamente porque dijo que iba a colaborar. Entonces Petro se le botó a su casa, y luego de 2 horas de negociación, como a este muchachito le gusta el dinero, o sea, le gusta el dinero pero sin trabajarlo, quién sabe qué le ofrecería el papá, y automáticamente, cambió de parecer. Ya no iba a colaborar con la justicia se volvió, o más bien él era quien le disparaba a la justicia, diciendo que el fiscal Barbosa, que esto y que lo otro, y que se sentía presionado. Cambió de abogados, cambió de todo y cambió lo que había dicho que iba a hacer, colaborar. Se arrepintió. Pero algo le ofrecieron. El caso es que en ese interrogatorio habló muchas cosas que comprometen a mucha gente. Ya hablamos de 27 personas. Y dentro de esos están los senadores, los congresistas del Pacto Histórico, Admet Escaf y
Pedro Flores. Se habla también de Euclides Torres, que al parecer presionó para que Pedro Flores estuviese en la lista del pacto histórico, y por otro lado también dice que Ahmed Escaf llegó ahí en paracaídas gracias a la influencia de Verónica Alcocer. Entonces, debido a esto, a esas declaraciones, la Corte Suprema de Justicia decidió abrir esta investigación contra Ahmed Escaf y Pedro Flores por el momento, por supuestas irregularidades en la campaña, en los dineros de la campaña de Petro presidente. Vamos a ver qué va a pasar con esto, en qué va a terminar primero la investigación que tiene Nicolás Petro por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otras mañas más, porque el muchacho salió con todas las de la ley, salió igualito al tigre, así pintado. Entonces Nicolás Petro Burgos y Euclides Torres fueron citados a declarar ante la Corte Suprema de Justicia en medio de la indagación que se adelanta contra los congresistas del pacto histórico Ahmed Escaf y Pedro Flores por su posible participación en la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el año 2022. El pasado 30 de octubre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió indagación a los congresistas teniendo en cuenta lo mencionado por Nicolás Petro Burgos en el interrogatorio que rindió ante la Fiscalía General y en el que confesó que la campaña presidencial de su padre recibió, al parecer, dineros no legalizados. Como lo dijimos, se mencionan los nombres de Euclides Torres y de otras personas más. Petro Burgos señaló que Escaf fue puesto e impulsado política y electoralmente por la primera dama Verónica Alcocer y por el empresario Cristian Daes. Ese es del que habla en el video del inicio, cuando estuvieron en esta Universidad de Barranquilla. Comillas: nosotros siempre hacíamos campaña a nombre de Gustavo Petro en la consulta del pacto histórico y a favor de la lista del pacto histórico, ya sea en el Senado o en Cámara de Representantes. Por ejemplo, la Cámara del Atlántico, Ahmed Escaf. Estos recursos se utilizaron nuevamente, repito, para hacer eventos masivos, utilizarlos en publicidad, etcétera, de manera que benefició a la lista del pacto histórico. Esto lo afirmó Nicolás Petro ante el ente judicial. Entonces, Nicolás Petro y Euclides Torres contra Ahmed Escaf. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Torcasa, aquí en el corazón de Sincelejo, Sucre, Colombia. Chao, chao.